Inuyasha es una de las obras más populares de la historia del manga y el anime del principio del milenio, que se centra mucho en la tragedia de sus personajes y en la acción de sus peleas, y en una parte muy importante en la impronta de la cultura japonesa que trabajó tanto su autora Rumiko Takahashi desde el manga como el estudio Sunrise desde el anime. Estas son algunas de las curiosidades culturales de Inuyasha. En el primer capítulo de tanto el manga como el anime, Kagome recibe un regalo de cumpleaños de su abuelo, el cual era una mano momificada de un kappa. En el folclore japonés, el kappa es un yokai que, dependiendo de la religión y la región, pueden ser entidades malignas o benefactoras, pero en general en todas sus encarnaciones se comparte la característica de que son seres reptiloides que habitan los ríos y los lagos de Japón. La mano de kappa regalada a Kagome tiene una referencia escondida dentro de la cultura japonesa, además de lo que ya mencionamos del kappa. Esto posiblemente sea una referencia al templo Kappadera en Asakusa, Tokio, también conocido como Sogenshi, que se dice, según la tradición, que guarda un brazo de un kappa momificado desde el año 1818, y algunas fuentes señalan, así como apunta el abuelo de Kagome, que los kappas traían buena fortuna. Pensándolo en retrospectiva, quizá toda la tragedia por la que pasaron los personajes esté entre líneas vinculada a que la protagonista rechazó un objeto considerado como sagrado y se lo dio de comer a su gato. El viaje de Kagome al periodo Sengoku japonés es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, salvo que en vez de seguir un conejo, la protagonista es arrastrada al pasado siguiendo a un gato. Cuando viaja en el tiempo por primera vez, la colegiala está perdida al no ver el templo de su familia, así que se decide orientarse buscando al árbol sagrado del templo con el cual ella siempre se situó desde niña para encontrar el camino a su casa. Este árbol resultó ser en el que encontró a Inuyasha, y en la serie se lo señala de dos formas. Una tiene que ver con el propio shintoísmo, donde se denomina a este árbol como un Shinboku, los cuales son árboles milenarios que existen alrededor de los templos shintoístas en Japón, los cuales son venerados como repositorios de los espíritus de los propios kami. En los templos en Japón son reconocidos por poseer cuerdas que los rodean, además de por ser árboles muy masivos y ancianos. Estas cuerdas que los rodean se conocen como shimenawa y son también cuerdas sagradas para el shintoísmo, cuyo origen mitológico está relacionado con el dios Amaterasu. El segundo nombre con el cual se conoce a este árbol en la serie es el de Shiraishu, lo cual quiere decir árbol de las edades. El nombre de Inuyasha está compuesto por tres kanjis, uno que simboliza a Inu o perro en japonés y los otros dos que hacen referencia a los yakshas, los cuales eran deidades guardianas budistas, a veces representadas como guerreros demoníacos y muchas veces se los representa con una dualidad de ser benevolentes o malvados. Estas deidades se extendieron desde la India hasta casi todo el sudeste de Asia, y en el budismo se los enmarcó como asistentes de Vaisravana, uno de los 4 reyes celestiales, el cual es muchas veces señalado como un dios de la guerra y generalmente retratado como un rey guerrero. Los yakshas de muchas historias budistas son ogros feos, renacidos de esa forma debido a los pecados cometidos durante sus vidas pasadas como humanos. Los rosarios son elementos fundamentales en la trama y son centrales tanto para el shintoísmo como el budismo japonés. Por lo general suelen estar compuestos por varias esferas que en el budismo suelen ser 108. Sin embargo, los rosarios budistas se solían utilizar para repetir mantras o para encerrar una maldición, y este es el caso para la mano derecha de Miroku, la cual está maldita con el Kasa-na, y por eso siempre que viaja tiene su mano derecha envuelta en un rosario. Otros usos de los rosarios, o nenshu en el shintoísmo, son de talismanes pequeños para funerales y también como amuleto protector contra espíritus malignos. Los nenshu tienen otra importancia en la historia, además de sellar la maldición de Miroku, y es en el caso de Inuyasha. El rosario que tiene Inuyasha es llamado Kotodama no Nenshu, cuya traducción podría ser rosario de la palabra espiritual, siendo que Kotodama se refiere a la creencia japonesa que las palabras tienen poderes místicos. La noción de Kotodama presupone que los sonidos pueden afectar mágicamente a los objetos y que el uso ritual de las palabras puede influir en nuestro entorno, cuerpo, mente y alma. Por el poder infundido en una palabra aplicada a un objeto, como es en este caso un objeto que contiene el mal, como un nenshu, la autora usa esta doble referencia aplicada a subyugar a Inuyasha, que en este caso sería arrastrado al piso e inmovilizado cada vez que Kagome usara la palabra.
En algunas adaptaciones y doblajes se señala que Kagome al viajar por el pozo de agua viaja a otra dimensión, pero en la realidad ella está viajando al periodo Sengoku, el cual fue un periodo de la historia japonesa relacionado a la Edad Media con muchas guerras civiles y conflictos feudales. Una de las cosas que la percata de que viajó en el tiempo por primera vez es algo que ella resalta más en el anime pero no en el manga, en el capítulo 1, donde ella se sorprende por ver los cortes de pelos raros de las personas alrededor de ella mencionando la palabra chonmage. Esto se refiere a un estilo de corte de pelo muy popularizado en la antigüedad en Japón, pero que tomó auge tiempo después del que se encontraba Kagome en el periodo Edo, que es más el Japón moderno. Otra referencia destacable a este periodo por parte de Kagome pasó en el episodio 8, donde un joven que se encuentran con Inuyasha se presenta como Nobunaga y ella le pide su autógrafo asumiendo que este era Oda Nobunaga, el cual fue un señor feudal poderoso y famoso del periodo Sengoku, tomado en cuenta como uno de los grandes unificadores de Japón. Las referencias de Inuyasha no solo se apoyaron en el folclore tradicional japonés y la historia del periodo Sengoku, sino también en el día a día de la cultura japonesa, y uno de estos casos que muchas personas hayan pasado por alto ocurre en el episodio 69 del anime. Cada vez que Kagome vuelve a su época en la serie, sus amigas intentan insistirle de que salga con Hoyo en escenas cortas en McDonald's, donde ella siempre también habla de sus problemas amorosos con Inuyasha. Y en el capítulo que mencionamos, sus amigas se hacen ideas de cómo son los hombres que conoció en el periodo Sengoku, llegando a la conclusión de que Inuyasha es un furio o delincuente. Lo interesante de este episodio es que brevemente podemos ver cómo las amigas de Kagome se imaginan a Inuyasha poniéndolo en cuclillas con un bate de béisbol y un atuendo muy específico. Ese atuendo es uno que se asocia a los Bosozoku, las cuales son pandillas de motoqueros en Japón que tuvieron un gran auge luego de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvieron como una subcultura de la delincuencia, muchas veces también asociada a la yakuza en algunos casos. La piedra de Shikon, originalmente llamada Shikon no Tama, fue intencionada como un ítem que debería recolectarse a lo largo del relato por el pensamiento de la autora, que el juntar ítems muchas veces es lo que mueve la trama, además de haber sido originalmente la idea del título que iba a tener la historia. Sin embargo, hay un detalle extra sobre la piedra de Shikon que se explica por arriba en capítulos dispersos en el manga y en el anime, y tiene que ver con su nombre y su creación en sí. La piedra de Shikon fue creada tras la pelea de la sacerdotisa Mioriko con un ejército de yokai en el pasado, pero al mismo tiempo la perla tiene el nombre de esfera de las 4 almas, haciendo alusión al pensamiento shintoísta que el alma completa de una persona está compuesta de 4 almas que simbolizan la naturaleza de esta. Aramitama es el espíritu salvaje que representa la violencia, el valor y el carácter duro de una persona. Nigimitama es el espíritu gentil, amable y amistoso. Sakimitama es el espíritu del amor y la felicidad, y Kushimitama es el espíritu de la sabiduría. Los mitamas son algo ampliamente representado en la cultura popular japonesa en varios medios, y dos casos populares se pueden encontrar en Digimon, desde Mitamamon, un Digimon que representa a estos mitamas, y Yakoumon, un Digimon cuyos 3 ataques oficiales están referenciando a 3 de los 4 mitamas. Manteniéndonos en el aspecto de lo espiritual, la Shikon no Tama y los mitamas no son lo único de lo que Rumiko Takahashi se inspira, sino también para el caso de mirar al otro lado de la espiritualidad japonesa tras armar la idea del kon y del haku como pilares espirituales de los cuales estaban compuestos tanto los humanos como los yokai. La primera vez que estos conceptos son mencionados en el universo de Inuyasha fue en el capítulo 339, donde Miroku explica brevemente al kon como el corazón o alma y al haku como el poder o fuerza vital que mueve al cuerpo. Ambos, el kon y el haku, juntos crean al kokoro de una persona o su corazón. Un ejemplo en la serie de un kon es la propia Shikon no Tama, la perla de las 4 almas, y un ejemplo de haku lo tenemos en las marionetas que crea Hakudouji a partir del haku de otros yokai, haciendo que los cuerpos se muevan pero que no tengan una conciencia en sí. Al morir una persona o yokai, el kon se va a los cielos o al éter y el haku vuelve a la tierra. En la realidad, además de ser conceptos espirituales japoneses bastante enraizados en su cultura, el kon y el haku son bastante referenciados en las artes marciales como el aikido, la cual propone que el ki de una persona o la energía interna de esta se manifiestan a partir del uso del haku o elemento físico del cuerpo en coordinación con el kon, el elemento espiritual. Para ampliar esto, el kon espiritual necesita el cuerpo físico haku como recipiente para moverse y operar y expresar el ki de manera física. Para utilizar mejor el haku, el cuerpo, uno debe comprender la anatomía y cómo se mueve físicamente este.
Hay varios casos en los que el manga y el anime difieren. Si bien el anime no se toma tantas libertades como otros de su época, hay un capítulo de relleno en el que se utilizó un personaje que aparece muy brevemente en unos paneles del manga y se recontextualizó por completo a este personaje para darle una historia. En el capítulo 295 del manga aparece un yokai jabalí que está a punto de matar a un humano hasta que Hakudoushi le corta la cabeza para descubrir el secreto para pasar al mundo de los muertos y conseguir el último fragmento de la perla de Shikon, y esto en el anime pasa de forma muy diferente. En el anime a este jabalí se le da un arco pequeño de personaje en el episodio 129 en el que junto a 2 secuaces secuestraban mujeres para hacerlas sus concubinas, apuntando que ellos eran yokai descendientes de los míticos personajes de Viaje al Oeste. Seguramente ya hayan escuchado hablar de esta, pero para los despistados, Viaje al Oeste es una novela china del siglo XVI publicada durante la dinastía Ming y quizá una de las más populares de Asia Oriental, con muchísimas adaptaciones a lo largo del tiempo, siendo influencia particular del anime Dragon Ball, entre otros. Tanto en el anime como en el manga, Naraku y muchos otros yokai enemigos en la serie propagan muchas veces un gas mortífero, el cual es originalmente llamado Shoki, también traducido como miasma. La traducción literal de los kanjis de Shoki podría ser la de atmósfera pantanosa o aire pútrido, y esto junto con el concepto de miasma vienen de una creencia antigua en la ciencia en la que muchas enfermedades provenían de gases nocivos del suelo, pero esto fue descartado posteriormente con los avances y conocimientos científicos de la modernidad. En la historia se hace un juego paralelo con la idea de que el gas que metían los yokai para influenciar una zona tiene propiedades de matar lentamente a quien sea afectado por este, y en el universo de Inuyasha, Naraku logra crear sobre el final de la serie un Shoki líquido más potente que el gas que producía al principio de esta. Y manteniéndonos en el prospecto de los enemigos, Rumiko nos cuenta en entrevistas que por la mitad de la historia ella pensó en crear un grupo de enemigos fuertes que los protagonistas deberían vencer para darle a la historia el largo que ella pretendía desde el principio, y se decidió por el número 7 para esta cantidad de enemigos, naciendo así los Shichinimitai, conocidos también como la Banda de los Siete o los Siete Guerreros, los cuales eran mercenarios que trabajaban a cargo de diferentes señores feudales a cambio de dinero para cometer los crímenes más nefastos. La autora se decidió por el número 7 para este grupo porque pensó que estos representarían cada día de la semana y tuvieron su debut en el arco del Hakureisen. Viniendo de animes más orientados a la comedia como Ranma y medio y Urusei, Rumiko Takahashi considera que Inuyasha es su creación con un tono más serio, y esto tiene bastante que ver con las tragedias por las que pasan sus personajes y el armado metódico que ella aplica a estos, teniendo la personalidad de Inuyasha basada en un compañero de ella que tuvo en la universidad. Este armado de personajes no vino de todas formas sin sus retos, ya que ella considera que personajes como Miroku le fueron fáciles de escribir porque eran mitad comic relief y mitad exposición de eventos de la trama, pero sí fueron un reto personajes como Seiyomaru, uno de los personajes más serios que escribió teniendo en cuenta este currículum del que ya hablamos de la comedia que ella venía. Estas fueron algunas curiosidades culturales que tiene Inuyasha, pero dejé fuera de este video como 1.000.000 más para no excederme demasiado. Si les gustó este nuevo formato de video, háganmelo saber en la casilla de comentarios, y no me quiero ir sin agradecer a las maravillosas personas que me apoyan desde Patreon, cuyos nombres se están viendo ahora en pantalla, y recordarles que por $1 al mes, ustedes también pueden formar parte de esta hermosísima comunidad. Pero ahora esta brecha entre el Dark Area y YouTube se está cerrando, así que vecinos del Dark Area, nos vemos en la próxima con más y más videos.